conversar con un licenciado en psicología, director de salud mental de la provincia, si no me equivoco yo, él me va a corregir porque no lo tengo acá anotado ahora, con David De Piero. David, ¿vos nos escuchás bien? ¿Cómo te va? Buen día, mi nombre es Gonzalo Zamora. ¿Qué tal? Buen día, Gonzalo. ¿Qué Los tal? escucho perfecto. Buenísimo, David, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Me Todo bien alegro, por me alegro. acá. ¿Dije bien, correcto, director provincial? Sí, es una secretaría. Ah, Secretaría de secretaría, Salud perdón. Mental y Adicciones. Perdón. Ah, Secretaría de Salud Mental y Adicciones, perfecto. Claro. David, bueno, el 10 de octubre pasado fue el Día de la Salud Mental y esta semana va a haber actividades en toda la provincia a partir de ese día, digo, pero se organizaron actividades para la semana que viene. Claro, el día 10 de octubre se conmemora el Día Mundial y Nacional de Salud Mental. Digo, está determinado por la OMS, determinado también por autoridades sanitarias locales de Argentina, digo, y que tienen como propósito un día de reflexión sobre las problemáticas de salud mental que tan humanas son, digamos, que nos atraviesa la temática a todos. Y es un momento del año, ¿no? Es un, un, una etapa que también se busca y uno utiliza la fecha para poder también de construir todos los prejuicios que están en torno a la salud mental, ¿no? Que son a veces el principal obstáculo. Además de las prestaciones, de las dificultades que pueda haber, los prejuicios también son un obstáculo y aún los propios, ¿no? Digo, aquellos prejuicios que hacen, por ejemplo, que una persona no se acerque a hacer una consulta o no se acerque a hablar determinado padecimiento. Entonces, como una manera de visibilizar, de poner en la mesa, digamos, de charla, son estas actividades que se realizan, tanto en la ciudad de Ushuaia, en Río Grande y en Tolwyn, que es de donde estoy hablando en este momento y donde se está hoy también realizando una de Ujú, estas ujú. actividades, ¿no? David, ¿es posible dar una suerte de un informe de situación, diría el cantante, digo, en torno a la situación de salud mental en la provincia? Hay dos, las preguntas yo creo que tiene dos caras, A ver, digamos, o lo sí. pondría dos partes, Ujú, ¿no? Una es la situación sanitaria, digamos, las problemáticas de la población, ¿no? En relación a salud mental, y la otra cara son las prestaciones en relación a salud mental, ¿no? La situación de las estructuras y las instituciones que prestan servicio sobre el tema. En cuanto a lo poblacional, digo, es un momento muy particular, ¿no? Hay un incremento importantísimo de la demanda, de los pedidos, ¿no? De atención, de asistencia. Hay un efecto que uno puede presuponer, digo presuponer bueno, porque tampoco es que haya investigaciones concretas al respecto, pero sí que puede suponer como un efecto pospandemia, ¿no? Sobre todo hay un incremento altísimo en lo que son trastornos de ansiedad, ¿sí? Crisis de angustia, ¿no? Que estos sí están consignados y están registrados a nivel local y a nivel nacional. Digo, uno de los informes que generó tanto la OPS, que es la Organización Panamericana de la Salud, como Ministerio de Salud de Nación, es el incremento más que importante en consultas por trastornos de ansiedad, ¿no? Es un cuadro bastante genérico ese, obviamente hay un abanico dentro de ese cuadro, pero digo, este es un incremento que está muy marcado. El otro, el uso y abuso de sustancias psicoactivas, ajá. ¿no? Alcohol, drogas y otro tipo de sustancias. Y en tercer línea, pero es algo más transversal, son las problemáticas sociales, ¿no? Y cómo eso impacta en la vida de la salud, en la salud mental de la gente, digamos. Cómo eso impacta en nuestras vidas
Digo, desde, por ejemplo, en Ushuaia hay una crisis habitacional muy importante, ¿no? Hay mucha dificultad para conseguir vivienda. Eso va impactando de los niveles altos a los más bajos, digo, al asalariado con un ingreso fijo, medianamente bueno, digamos así. Le cuesta conseguir casa, el que tiene menor ingreso o muy escasos no consigue directamente, ¿no? Digo, es un impacto que va de... Eso también impacta sobre todo en personas con problemáticas de salud. Primero que eso genera problemas de salud mental, porque digo, no hay nada más nodal que la estabilidad del hogar, ¿no? Y después que eso también impacta mucho en personas que tienen problemáticas de salud mental. O sea, ustedes han advertido, digo, estamos hablando con el secretario de Salud Mental de la provincia, han advertido que la grave situación de déficit habitacional en la provincia está trayendo, entre otras consecuencias, porque hay una que es la más evidente, ¿no? Que es la gente que no tiene para dónde vivir, pero te está aumentando la demanda en el área de salud mental. Eh, sí, lo que aumenta es la necesidad de dar respuesta social, psicosocial a determinada población. Lo que Ujú. uno ve es que pacientes usuarios de salud mental son más excluidos de la poca oferta laboral, de la poca oferta habitacional que hay, Ujú. ¿no? Entonces, para hacerlo gráfico, si hay una vivienda y hay tres personas que están haciendo la fila y uno tiene problemas de salud mental, el de salud mental queda fuera. Entonces, la demanda que uno recepciona son personas con problemáticas de salud mental Está que bien. no tienen dónde vivir. Digo, esto no es de ahora, no es de estos meses, no es del Ushuaia de hoy tampoco, digo, viene pasando hace mucho tiempo, por eso, entre otras cosas, también la Casa de Medio Camino que pudimos inaugurar en agosto, pero digo, es una problemática también que, 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 se desborda tras la pandemia. Digo, no le vamos a echar la culpa habitacional a la pandemia, no complejo pensar la Mm. relación, pero digo, son estas situaciones que se desbordan tras la pandemia, ¿no? David, ¿qué tal? Natalia Caso lo saluda, ¿cómo está? ¿Qué tal, Natalia? Bien, consultarlo, este diagnóstico que ustedes hacen de la situación, de los problemas de salud mental que aquejan a la población de Tierra del Fuego, ¿lo tienen dividido por edades, por género? En cuanto a lo habitacional, me No, no, decís, o no, los En ah, problemas general. en general, lo que... trastornos de ansiedad. Mira, Sí. estamos haciendo un relevamiento hoy, digo, y en estas semanas, de todas las consultas a nivel provincial, para justamente hacer un filtrado más preciso y poder cruzar variables, ¿no? Como género, edad, franja etaria y alguna obra social, que también es importante ver a qué población estamos asistiendo. Un dato que lo estamos trabajando hoy acá en Tolwyn, y que surgía muy interesante, qué sé yo, digo, que son esas cosas en las que hay que pensar también, es la baja consulta, ¿no?, que hay en pacientes, en hombres, en temas de salud mental, ¿no? Un poco el prejuicio o el mito es que los padecimientos mentales son más de mujeres que de hombres, ¿no? Lo que está demostrado, digamos, es que quien consulta más son mujeres, quien consulta menos son los hombres, ¿no? De hecho, pasan problemáticas de salud mental, pasan enfermedades crónicas, ¿no? La diabetes, a que requieren controles asiduos. En general, el hombre es el que menos se allana, digamos, a esos caminos, y en salud mental también, ¿no? Y no es un dato menor, digo, no es un dato estadístico, es un dato estadístico, digo, es un dato también que, por lo menos en lo que es salud mental, trae mucho al tapete, ¿no? Las cuestiones de los prejuicios, ¿no? Mm. Del peso. Estábamos leyendo un trabajo hoy, cuando hablamos de este tema, de los prejuicios, de cómo la sociedad patriarcal o machista, ¿no? También trae consecuencias sobre el mismo hombre, ¿no? El Claro. hombre que no Sí, llora, digamos, que no Claro. puede no, porque hablar del padre. además, si uno piensa en los hechos de suicidio que se hicieron públicos en el último tiempo, yo los pienso rápidamente y me dan más hombres que mujeres. Uh -huh.
puede ser que porque no haya tanto acceso de los varones por voluntad, ¿no? Al sistema Sí, de salud. Como que no lo puede ser, buscan puede tanto. ser. Perdón. No, digo que no lo buscan tanto, que hay una resistencia a aceptar de alguna manera que uno está atravesando un momento delicado, de zozobra, de ansiedad, de lo que fuera. Tal vez la mujer es más proclive a ir a hacer la consulta y el hombre menos. Sí, 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 hay mucho de eso y hay mucho también de cómo las problemáticas de salud mental están íntimamente relacionadas con lo social, digamos, ¿no? Por ejemplo, un dato que es llamativo, ¿no? Es muy llamativo cómo durante la cuarentena, digamos, el 2020, ¿no? El momento de cuarentena más estricta, la tasa de suicidio a nivel nacional, pero sobre todo a nivel local, bajó significativamente. Pero no un salto de 2 puntos, un salto de 4 puntos. La tasa que está ahí entre el 10 y el 12 bajó a 6. No digo, una cosa es que baje un punto, digamos, es parte de esas variables. Digo, con lo cual ahí hasta justamente que la cuarentena, si en algo no ayudó, es a la vida social, al vínculo, al encuentro, al bienestar, ¿no? Lo único que servía, por decirlo así, es a que no nos contagiemos entre nosotros, Claro. digamos, ¿no? Bueno, algo de eso, no sabemos qué, digo, porque también hay que investigar, pero algo de eso terminó impactando en la baja de la tasa de suicidio, ¿no? Digo, se hace la apertura y vuelve, digamos, a sus estadios habituales el índice de suicidio. Entonces digo, la salud mental, más allá de los diagnósticos que están estandarizados y tipificados en manuales, tiene esta variabilidad, esta relación íntima con lo social, ¿no? Y de una forma, digo enigmática porque no es de una forma lineal, no es de una forma predecible, ¿no? Digo, ¿quién puede predecir que porque todos nos tenemos que quedar en casa, eso bajaría, o no puede empezar a sacar conclusiones hoy, ¿no? Qué sé yo, hablar algo de cómo contiene, de cómo algo de eso, bueno, a alguien que esté en un momento de crisis, por lo menos le paraliza algo de la crisis, no lo cura, no lo ayuda, no nada, pero paraliza algo de eso. Digo, son reflexiones, no. Secretario, Agustina Sí, Faure lo saluda. Buenas tardes. hola Agustina, buenas tardes. En cuanto a lo que usted plantea sobre crisis de angustia, trastornos de ansiedad, después habla de un aumento de sustancias psicoactivas. Uno piensa cuando se hablan de estos temas en grupos etarios concretos, pero por ahí quisiera que usted nos pase la información de qué grupos hablamos en cada una de estas patologías. Por eso digo, estadísticamente estamos trabajando, concretamente hace 15 días empezamos a hacer un relevamiento con epidemiología. Sí uno puede percibir, sobre todo, trastornos de ansiedad. Hay una distribución muy, digamos, diferente en cada grupo etario, ¿no? Digo, una es los trastornos de ansiedad, por ejemplo, vinculados en la adolescencia al retorno a la escuela, en retorno al encuentro con el otro. Digo, ahí hay una franja muy importante de demanda que no aparece a veces como una demanda de un turno en psicología o psiquiatría, sino que aparece desde los gabinetes, desde referencia de los padres que mi hijo viene o empieza a desarrollar una fobia, ¿no? O empieza a tener miedos que no son los habituales. Pero el ámbito educativo generó toda una franja. En el ámbito medio, el ámbito productivo, como se le dice, no es lo correcto, pero digo, el ámbito de la gente joven, quiero decir, laboralmente activa, eh, hay por un lado la gente que no tiene trabajo, pero por otro lado la gente que dentro del trabajo empieza a tener niveles de exigencia muy altos. Y hasta pasa en salud también, ¿no? Digo, efectores de salud, la verdad es un momento de bastante cansancio, ¿no? Porque las demandas en salud mental y en todo salud se ven muy incrementadas,
¿no? Digo, y los equipos se cansan también, como todo ser humano y trabajador. Y, Entonces, David, perdón, está, la cantidad de profesionales que hay en el sistema público, pero también los efectores privados, ¿es suficiente para el nivel de demanda? hoy no. Hoy, digamos, lo que se ve que cuesta mucho dar respuesta a todas las demandas desde lo público, o por lo menos como uno quisiera, Ujú. ¿no? Y desde el privado también. Digo, conseguir un turno hoy con un psiquiatra, un psicólogo en privado no es nada fácil. Sobre todo en franjas de niñez y adolescencia, que hay menos especialistas, ¿no? Pero digo, hoy el nivel de ocupación que hay de, de las profesiones, la verdad que es muy llamativo, no es el que se registra hace, qué sé yo, antes de la pandemia, Claro. ¿no? Estamos hablando con el secretario de Salud Mental y Adicciones, con David De Piero. Agradecerte, David, y también preguntarte, esta casa de medio camino se inauguró hace poco. ¿Qué nivel de contención o qué es lo que a qué apunta a contener? Y un poco, bueno, también preguntarte por qué la pensaron, por qué inaugurar una casa de medio camino. Bien, bien, está bueno la referencia. Las casas de medio camino o viviendas asistidas es un dispositivo nuevo, digo, no existía tradicionalmente, que viene un poco al reemplazo, no de los psiquiátricos en sí, pero sí a la necesidad de un nuevo dispositivo, ¿no? Para poder dar fin a la vida de los psiquiátricos. ¿Qué quiero decir con esto? La casa de medio camino son dispositivos convivenciales, son casas donde se aloja la gente de manera residencial, no es un hospital, no es un psiquiátrico, y es para personas que han atravesado o una crisis o un periodo de internación y al momento de la externación no tienen aún la autonomía suficiente para o ir a vivir con su entorno o no hay entorno para ir a vivir solo, para conseguirse un lugar, administrarse cotidianamente. Entonces, lo que hace la casa de medio camino, y tomo ese término porque está bueno lo de medio, digo, es poder facultar, poder brindar el desarrollo de la autonomía del usuario para que en un tercer momento pueda vivir solo, pueda vivir con sus propios recursos. Entonces, es una vivienda que no es un psiquiátrico, que tiene un equipo profesional que acompaña y que cuida y que tiene como objetivo brindar un alojamiento, un espacio, un cuidado, ¿sí? Para la mayor autonomía del paciente, ¿no? Es un modelo nacional, digo, no es que hemos inventado nada, digamos, en ese sentido, pero sí no teníamos en la provincia. Y a nivel nación, hay muy poquito, digamos, ¿no? Secretario, ¿y cómo estamos por ahí con la parte edilicia de las problemáticas mentales que necesitan, una contención mayor, por decirlo de alguna manera? Porque en algún momento esto estaba en una parte del hospital. ¿Cómo se está manejando ahora? ¿Hay un lugar donde estas personas pueden alojarse? Alojarse, perdóname, no entiendo bien la pregunta. Vos decís un alojamiento Tipo internación. como, Sí, como una como una internación. vivienda. Sí, o como una internación, personas que realmente necesitan asistencia permanente. No, perdón. Sí, 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 claro. Lo que busca digamos, lo que establece la ley es toda situación de crisis, ¿no? Donde haya un riesgo de vida para la persona o para terceros, lo que se indica es la internación. Y las internaciones se hacen en los hospitales, ¿no? Tanto en el de Río Grande como en el de Ushuaia tienen un servicio de salud mental que proceden en la internación. Una vez, digamos, que alguien sale de ese riesgo, ¿no? De esa situación más crítica, del agudo, como decimos en salud, la persona se externa y se le dan apoyaturas externas. Una de las posibilidades es la casa de medio camino. Otra posibilidad es la casa de medio camino más un hospital de día. Otra posibilidad es consultorios externos, eso sería para todos los casos, más algún acompañante terapéutico. Eso es según el grado de dificultad que tenga cada persona.
¿no? Siempre lo que salud mental busca como lineamiento es la inclusión en la vida social, no la exclusión, no que alguien esté encerrado por demás, o esté encerrado porque tenga alguna problemática mental y no haya un riesgo, pero bueno, como se dice vulgarmente, está loco, entonces tiene que estar en un lugar alejado. La idea, digo, lo que establece la ley, y bienvenido en ese punto, es que las personas se puedan incluir en lo social. ¿Cómo se hace para incluir? Bueno, es dando prestaciones para el acompañamiento. Obviamente, si alguien está en riesgo, no es momento para que esté en la calle, es momento para que esté en la internación de un hospital. Si alguien pasó ese riesgo, pero no tiene la autonomía para valerse, bueno, irá a una casa de medio camino. ¿Se entiende? Digamos, Sí, cuál sí, es sí. la claro, lógica, claro. es que alguien pueda ser incluido, no que Claro. alguien quede recluido. Bien, David, te agradecemos mucho por el contacto. Queríamos, por supuesto, conocer las actividades que se van a hacer. Hablar de salud mental es importante porque, un poco lo decías vos en la entrevista, hay también una suerte de idea que se tiene o de estigma o no sé qué, una idea falsa completamente, y de que ir al psicólogo, por ejemplo, es un problema, o tener alguna situación, algún bajón, no se puede, este mundo no lo acepta, así que nos parecía importante poder conversarlo con vos como para poder contribuir un poquito, por lo menos desde este espacio, a poder hablar de estos temas. Así que te agradecemos muchísimo. Bueno, ustedes por el espacio, tomo muy brevemente lo que decías, la salud mental. Una de las estadísticas dice, 1 de cada 3 personas padece algún episodio de salud mental. Digo, no es algo del otro, no es algo de locos, es algo que nos puede atravesar. Así que Claro, más que agradecido por el espacio. Disculpen por la cámara, no sé qué le pasa a la no hay compu, que no se problema, puede No hay igual problema. se escuchó perfecto, que es lo más importante. Sí. Bueno, Muchísimas muchas gracias. gracias. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Un saludo. Bueno, la palabra entonces de David De Piero, secretario de Salud Mental y de Adicciones.